Buenos días, esto es Homo Optimus, una emisión de Total Sapiens para todos ustedes. Mi nombre es Sergio Anaya y el tema de hoy es el problema que tiene México para enfrentar lo que es la adversidad que se prevé pueda surgir a partir de la instalación del nuevo gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Yo creo, como lo dice el expresidente de Uruguay, el señor Mujica, que México está ante uno de los trances más peligrosos de su historia. En su video, Mujica expresa que México ha tenido una historia de padecimientos muy certeros, muy graves, y está hoy por hoy en uno de los trances más peligrosos precisamente. Lamenta que México sea el camino natural de la droga que va hacia Estados Unidos y que lo hace tener problemas con el vecino del norte. También, en el mismo sentido, lamenta que una economía como la de México esté tan estrechamente vinculada a la de Estados Unidos. Y es que México, hoy por hoy, es la 15ª economía del mundo y, bien manejado este país, podría ser una de las primeras 5 economías a nivel global. También destaca que el desafío que le plantea a México la guerra comercial que ha desatado Estados Unidos a través de su presidente Donald Trump y cuyas consecuencias, dice, para la humanidad es hoy ni siquiera algo que podemos entrever. De ese tamaño y de esa profundidad es el pensamiento del señor Mujica. Claro, al final establece que el país tendrá la habilidad para sortear estas dificultades. Y no solo él, todos los países latinoamericanos confían en México. Y de ahí la significativa frase que pronuncia Mujica al final del video, donde dice: suerte México, y contigo la suerte de nuestra América. Este remate es esencial, porque para el resto de las economías latinoamericanas, México es el gran gigante, junto con Brasil, y Brasil ya ha caído en manos de la derecha, que ha revertido todos los progresos que habían logrado en los últimos años en el país sudamericano. Lo mismo que ha vivido México de manera anticipada con el gobierno actual y los gobiernos que le antecedieron, que han dado al traste con todos los derechos de los ciudadanos, con todos los bienes de la nación, rematándolos y ofreciéndolos a manos extranjeras o a las élites económicas de nuestro propio país. Es en este contexto que hay que resaltar que los riesgos no solo vendrán del extranjero, sino que son también internos por parte de estos políticos, de esos empresarios rapaces, por los comunicadores que se han puesto como objetivo obstruir las tareas de los próximos gobiernos del país, tanto en los espacios federales como en los estados y en los municipios. Tenemos que resolver esos problemas. Las tareas son inmensas. Solo les quiero poner hoy un ejemplo. Marcelo Ebrard, en su participación ayer, luego de la entrevista con los enviados por parte de Canadá, dijo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador trabajará para homologar los salarios y los derechos laborales en el país con respecto a los de Canadá. Que las empresas de ese país que operan en México y que pagan migajas como lo hacen los empresarios mexicanos, puedan y deban por ley pagar lo mismo que pagan en su país de origen a los obreros de allá, y no que llegan aquí a México ofreciendo las perlas de la Virgen y en lugar de eso lo que hacen es darles espejitos a los trabajadores mexicanos. Más allá de que las empresas extranjeras, sean canadienses, estadounidenses, alemanas o de origen asiático, ya sea japonesas o chinas o norcoreanas, lo ideal es homologar los salarios de toda la clase laboral mexicana. Es una idea muy difícil,
pero es a lo cual deberíamos aspirar todos los mexicanos. ¿Por qué? Porque la realidad mexicana es cruel. La realidad es que muchos de los trabajadores mexicanos, casi la mayoría de ellos, no cuentan ni con seguro social ni con pensión, debido a que muchas de las empresas precisamente que los contratan no cotizan al seguro social de al Infonavit, y en muchos casos lo que reportan a esas instancias son menores a las que realmente perciben los trabajadores, con lo cual al final del periodo productivo de dichos empleados terminan por no tener una pensión digna. Los datos están ahí, que son publicados también hoy en nuestro portal www.totalsapiens.com. Más allá de que no tengan ni seguro social ni pensión, en América Latina, México es el país que avanza más lentamente en la formalización del empleo, ocasionando pobreza en la tercera edad. Sobre este punto, hay que precisar que el 30% de los mayores de 65 años viven en pobreza en México, un tercio de todos los ancianos. Estamos hablando de millones de personas que viven en pobreza una vez que han concluido su periodo productivo. Después de trabajar durante decenas de años, terminan sin una pensión debido a lo que hemos señalado, al trabajo informal, a que las empresas no registran con el salario adecuado, pues definitivamente los dejan fuera del sistema. Y aún así, quienes reciben una pensión tienen un ingreso mensual promedio de apenas 4,600 pesos aproximadamente, es decir, menos de 2 salarios mínimos. Y bueno, tenemos trabajadores de la alta burocracia mexicana, por no hablar de los magistrados o de los consejeros electorales o de diputados y senadores o gobernadores o presidentes municipales, etcétera, sino de funcionarios en general de las diversas secretarías y dependencias estatales y federales, que dicen que si les pagan menos, un salario, por ejemplo, de 100,000 pesos mensuales, no les sería suficiente para ser honrados y estarían tentados a sucumbir a la corrupción. Señores, es lo que han hecho. A pesar de tener tan elevados salarios, han caído en la corrupción. De eso se ha quejado nuestro país. Por eso nuestro México no ha avanzado y por eso hay más de 53 millones de pobres en todo el país. Entonces, esos argumentos son absolutamente absurdos y fallidos. Estamos de acuerdo entonces con Mujica de que la tarea es inmensa, de que la gravedad de la situación es muy grande como para caer en facilismos, en convencionalismos, y estar de acuerdo en todo lo que se diga y se haga en los medios, todo lo que se diga y se haga a través de los gobiernos. Tenemos que ser la sociedad, todos los mexicanos, los que exijamos que se cumplan las cosas. No se trata de criticar por criticar, ni de echar abajo todo aquello que pretenda hacer el gobierno, sino por el contrario, de impulsar y apoyar todas aquellas iniciativas que sean en beneficio de los mexicanos. Nuestras familias lo requieren y esperamos que este gobierno no falle, porque si fallan ellos y si fallamos nosotros, el país va a estar aún peor de lo que ahora nos encontramos. Muchísimas gracias, yo les agradezco su atención y les invito a nuestra próxima charla. Y les recuerdo en nuestras redes sociales, estamos como Total Sapiens, tanto en Facebook como en YouTube, y como @sapienstotal, con S mayúscula y T mayúscula, en Twitter. También puede visitar nuestro sitio web en www.totalsapiens.com, donde podrá ver estas y otras informaciones que seguramente le ayudarán a tener una perspectiva más amplia de lo que sucede en México y el mundo y en su comunidad.